Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Seguramente has leído alguna de sus frases célebres. Ahora, hablar de estos personajes es ir mucho más allá. Hablar de ellos es hablar de tres de los nombres más famosos que han contribuido a conformar y a que llegue a nuestros días una de las corrientes de pensamiento más importantes de la historia. Una historia que comienza en el año 300 a.C. con Zenón de Sitio y que ha influenciado a otras corrientes de pensamiento tan importantes como el cristianismo, el budismo, y que contribuyó notablemente en la conformación de lo que hoy se conoce como la psicología cognitiva conductual. El día de hoy quiero hablarte de algunas claves muy sencillas, muy prácticas y que pueden serte de utilidad en tu día a día, pero sobre todo de muchísimo valor en tiempos difíciles. Mi nombre es Carlos Figuera Jaimes y enfatizo acá el Jaimes porque una buena parte de mi familia materna tiene que ver con SEA, ese lugar desde donde ustedes me están escuchando y viendo el día de hoy, y que a pesar de no estar allí físicamente con ustedes, pues no soy ajeno a la dinámica de vida de ese pequeño rinconcito encantado. Mi madre, María Angélica, nació allí. Su parto fue asistido por doña Emma Díaz. Muy probablemente estén allí hoy familiares de esta enfermera que ayudó a traer a mi madre al mundo. Recuerdo también de mi infancia algunos pasajes con mis abuelos Pascual Jaimes, Josefa Briceño, asistiendo a la iglesia, por ejemplo, a las 7 palabras que hacían durante la Semana Santa. Tengo recuerdos paseando con ellos haciendo el Vía Crucis o subiendo a la Cuchilla del Niño. También tengo recuerdos en la Plaza Bolívar con su característico olor a pino. Y cuando en las vacaciones escolares coincidíamos los primos de diversas partes del país, salíamos a caminar por el pueblo, de repente tocábamos la puerta o el timbre de alguna casa y salíamos corriendo, huyendo muertos de la risa. Así que si en este momento recuerdas que hace muchos años un grupo de niños desconocidos tocó a tu puerta y huyó, probablemente yo estaba allí. Así que te pido disculpas. Y además aún tengo allí familia viviendo en la calle 1, Victoria. Allí están una de mis tías, Magali, a quien saludo, y mis primos, a quien les mando también un gran abrazo. Pero no fue de esto que vine a hablarte el día de hoy. Hoy quiero, como te lo decía hace un instante, regalarte algunas claves de esa corriente de pensamiento que se conoce como estoicismo y que puede sernos muy útiles en nuestro día a día y, como te decía, en situaciones de adversidad. Así que comencemos. Lo primero de lo que quiero hablar contigo el día de hoy es sobre la vida, que brevemente nos detengamos a pensar qué es eso que llamamos vida. Y podríamos decir que es una sucesión de eventos, es decir, una serie de cosas que nos suceden una tras otra, día tras día. Ahora, hemos de tener en cuenta que muchas de esas cosas que nos suceden son cosas que nos alegran, que nos quitan una sonrisa, que nos hacen ser más felices. Y también hay algunas de esas cosas que nos entristecen, nos llenan de rabia, de frustración, de malestar, de molestia. Entonces, un punto de partida importantísimo del cual podemos agarrarnos para salir adelante en nuestro día a día y en los tiempos difíciles es aceptar la realidad, es entender que sería un absurdo pensar que a lo largo de toda nuestra vida solo nos van a suceder cosas buenas. Cuando nosotros tenemos claro que en algún momento cosas desagradables nos van a suceder, pues ya eso comienza a preparar nuestro estado mental para que cuando esa situación se presente podamos afrontarla de mejor forma. Imagínate estos dos casos que te planteo a continuación. Una persona que solo esperó que le sucedieran cosas buenas. Y otra persona que estaba clara en que en algún momento perdería a un ser querido, perdería algún bien material, perdería alguna facultad física o mental y que pues se enfrentaría a situaciones complicadas, como es natural. Cuando se viene esa situación inesperada, desagradable, la persona número uno que solo esperaba que le sucedieran cosas buenas, probablemente va a
sufrir en mayor medida que la que esperaba que en algún momento, o sabía o estaba clara que en algún momento le iban a suceder cosas desagradables. Esto además está comprobado por múltiples estudios científicos. Las personas que son excesivamente optimistas, pues cuando se les presenta un momento difícil, muchas veces se quiebran y les cuesta muchísimo salir adelante. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de aceptar la realidad? Que podría confundirse con algo que llaman el conformismo. Y es totalmente distinto. Cuando yo hablo de aceptar la realidad, hablo de entender que hay cosas que están bajo nuestro control y que hay cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, no está bajo mi control que el sol salga el día de mañana o que no salga. Eso sería entonces un absurdo yo enfrascarme en intentar querer algo de esa magnitud. Cuando suceden cosas desfavorables, aceptar la realidad tiene que ver con entender que solo mis actitudes, que solo mis palabras, que solo mis pensamientos, que solo mis acciones son las que yo controlo. Y entonces si yo enfoco mi energía, mi atención, mi esfuerzo y todas mis ganas a estas cosas que están bajo mi control, independientemente del resultado que obtenga, pues yo me voy a sentir satisfecho y voy a mejorar rápidamente comparado con esa persona que solo esperaba cosas favorables para sí o que se enfrasca en trabajar, en controlar, en invertir tiempo y energía en aquellas cosas que nada puede, por las que nada puede hacer, por las que no tiene ningún tipo de influencia. Para aclarar aquí aún más la situación, nos sucede algo desfavorable. Tenemos dos alternativas. La primera es quedarnos en la queja, en el llanto, en el sufrimiento, en la tristeza, en la lamentación y pues quedarnos allí estancados sin avanzar. Y la segunda opción es asumir una perspectiva más útil que nos ayude a salir fortalecidos de eso que nos está sucediendo. También podemos buscar cambiar la perspectiva de lo que nos sucede, intentar ver esa situación como que si le está sucediendo a otra persona. Imagínate que a alguien que tú conoces le roban su carro, su vehículo, su medio de transporte, su motocicleta, su bicicleta. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Muy probable le dirías, mira, tranquilo, es algo material, eso material se puede recuperar. Afortunadamente estás con vida, estás sano, pues tienes personas que te quieren y te apoyan. Ahora, ¿por qué nosotros cuando le sucede algo a esa persona lo manejamos de esa forma y cuando nos sucede algo desfavorable a nosotros, pues lo vemos de una forma totalmente distinta? Entonces, otra forma que tenemos de alguna manera disociarnos emocionalmente de lo que nos sucede para ser más efectivos, para actuar de manera más efectiva y próspera para nuestra salud, para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, nuestro avance y nuestro progreso, es intentar ver que esa situación le sucede a otra persona e imaginarnos qué le diríamos a ella y tomar ese consejo para nosotros mismos. Cuando llega a nuestra vida un suceso de estos adversos, es natural en primera instancia reaccionar, sentirnos tristes, sentirnos molestos, enojados, frustrados y con rabia. Eso es una respuesta natural, es una respuesta biológica, es algo que no podemos controlar. Lo que va a marcar la diferencia es entonces qué es lo que nosotros hacemos después de que esa reacción natural y humana surge. Cuando un momento, una situación de esas incómodas, difícil, adversa, se aparece en nuestra vida, es importante evitar caer en pensamientos absolutistas o derrotistas, como, bueno, ahora sí se fregó esto, ahora esto se lo llevó quien lo trajo. Si caemos en eso, nos vamos a quedar atascados allí. En contraposición, lo que es útil hacer, hablando de crear una perspectiva que nos ayude, que nos favorezca, en lugar de mantenernos atados a esa posición, es, por ejemplo, recordar y sacar a flote nuestras capacidades.
podemos hacer un paseo hacia el pasado y recordar que en muchas ocasiones nos hemos visto en circunstancias difíciles que nos han puesto a prueba y de las cuales hemos salido a flote. Entonces vale mucho la pena repasar mentalmente cada una de esas experiencias y evaluar qué cosas, qué activos personales con los que cada uno de nosotros contamos, pues nos ayudaron en esa situación a salir adelante y rescatarlos para ponerlos en práctica en la situación que nos está aquejando el día de hoy. Y justamente uno de esos recursos que es valiosísimo y que puede ayudarnos bastante es eso que llaman la gratitud. Quiero hablarte brevemente de ahora, no de Epicteto, de Séneca o de Marco Aurelio. Quiero hablarte de un investigador japonés llamado Masaru Emoto. Él se encargó de investigar qué le sucedía al agua cuando nosotros empleábamos ciertas palabras o ciertos pensamientos en torno a cuerpos de agua, a recipientes que contenían agua, a ríos, a lagos, etc. Y él se encargó de analizar muestras de diferentes aguas del mundo, someterlas a estos estímulos como palabras agradables, palabras de amor, de agradecimiento, de ternura, también palabras de odio, de rechazo, etc. Y pensamientos, así como a diferentes tipos de música de rock pesado, música clásica, etc. Y luego de seguir cierto procedimiento, miraba estas muestras de agua al microscopio y observaba que cuando el agua comenzaba a congelarse en un espacio de tiempo muy breve, cuando comenzaba la congelación, comenzaban a formarse ciertos cristales. Y para asombro de este señor, de este investigador y su equipo, cuando los pensamientos o las palabras eran palabras negativas, por llamarlas de algún modo, los cristales de agua que comenzaban a formarse eran medio deformes, eran feos, eran medio abstractos. Y cuando los pensamientos y las palabras y los estímulos a los que sometían estas muestras de agua eran positivas, con mensajes de amor y de gratitud, etc., se formaban unos cristales muy hermosos, muy bonitos, muy simétricos. Este señor dice en uno de sus libros que se llama Los mensajes ocultos del agua, que los cristales más hermosos que él vio durante la investigación son esos que se formaban con estímulos asociados al amor y a la gratitud. Él dice que el amor y la gratitud son las dos fuerzas impulsoras más grandes del universo. Tomemos esos recursos, porque cuando nosotros actuamos con sinceridad, con un deseo genuino de salir adelante sin dañar al prójimo, cuando nosotros ejecutamos acciones que van con el deseo genuino de ayudar a otros y además agradecemos por todas las cosas fabulosas que nos rodean, independientemente de las dificultades que tengamos, porque nosotros podemos estar mal, pero tengan siempre en cuenta que hay personas que van a estar peor que nosotros. Entonces, a pesar de las dificultades, es importante mantener nuestra esencia, actuar con rectitud, actuar con ética, con sabiduría, con justicia, tratando de, además, ayudar a otras personas que estén en situaciones complicadas, porque hay algo fabuloso de todo esto, es que cuando yo ayudo a alguien que está en necesidad, cuando yo hago algo valioso por alguien, eso se me devuelve a mí en energía para trabajar por mi propio bienestar. Y también está entonces la gratitud, que nos llena de entusiasmo, de ánimo y que genera una energía bien agradable en torno a nosotros. Hay una tarea que yo quiero dejarte el día de hoy. Es que voltea a tu derecha y mira a esa persona que tienes allí a tu lado. Quiero que pienses en este momento, mira a esa persona que tienes allí a tu derecha. Voltea, míralo
o mírala y que pienses en algo agradable que tú puedas hacer para mejorar la vida de esa persona, al menos para mejorarle su día, su semana. Que pienses qué vas a hacer y que luego, antes de que finalice esta semana, lo hagas. Y me cuentas luego cómo te sientes haciendo eso. Me gustaría que todos lo hicieran. Mira a la persona que tienes al lado, mírala efectivamente y piensa en esa cosa sencilla, simbólica que tú puedes hacer para hacerle mejor su existencia. Bueno, me han pedido que esta breve conversación fuese de alrededor unos 10 minutos. Espero poder haberles transmitido algunas ideas útiles y, les decía que tenían una tarea. Les pongo otra muy sencilla. Ya que yo no estoy allí físicamente con ustedes, me gustaría saber una sola cosa que se llevan, que me hagan saber qué es esa sola cosa que se llevan el día de hoy que les puede ser de mucha utilidad y que se comprometen a aplicar desde hoy en su día a día. Me pueden conseguir en Instagram, por acá pueden leer mi usuario, pero si tienes problema para hacerlo, pídele ayuda al señor Ervin. Ervin es mi primo, si no lo conoces, es la persona más pequeña que está ahí en la sala. Entonces, búscalo que él seguramente te va a ayudar. Te lo agradezco, te agradezco mucho que me hayas brindado la oportunidad de acompañarte el día de hoy y que me hayas permitido también recordar muchas cosas chéveres de mi infancia. Hasta la próxima.